Hola, ¿cómo están? Voy a hablar de las máquinas A y C, que las máquinas A y C son máquinas de corriente alterna. Primero voy a explicar un poco de la historia. La primera demostración fue realizada por un científico de apellido Faraday, que fue en 1821, que lo que hizo fue que sumergió un alambre colgante en mercurio, sobre el cual se colocó un imán permanente. Cuando una corriente pasaba a través del alambre, este giraba alrededor del imán, mostrando que la corriente daba lugar a un campo magnético circular cercano alrededor del mismo. Sin duda, un científico fundamental en la historia del motor eléctrico, como les explicaré luego en las siguientes diapositivas. Las máquinas de A y C, que son las máquinas de corriente alterna, pueden ser motores o generadores. Esta diferencia es según cómo transforman la energía. Es decir, que si transformamos la energía eléctrica en mecánica, nos estamos refiriendo a motores y si no, a generadores. Un ejemplo cotidiano es el alternador de los autos, el cual es un generador que, con el giro del motor, genera la energía suficiente para recargar la batería y que no se agote. Otro ejemplo de un motor y un generador dentro de una misma máquina son juntamente los autos eléctricos. Ahora, ¿por qué los autos eléctricos tienen que recargarse? Porque transforman la energía eléctrica en energía eléctrica y mecánica, por lo que la energía eléctrica transformada es menor a la consumida. De este modo, si bien se alarga la autonomía del auto, se debe cargar después de ciertos kilómetros recorridos. Todas las máquinas reales poseen un rendimiento, ya que existen pérdidas debido a la fricción, a la temperatura y a otras muchas cosas más, pero las más importantes serían estas que acabo de mencionar, generando así una transformación de parte de la energía entrante en energía calórica. Son máquinas reversibles, es decir, que dependiendo de dónde se alimenta, son motores o generadores. Por ejemplo, al negocio nosotros vamos a comprar máquinas asíncronas porque el motor o el generador se los damos nosotros según para qué lo utilicemos. Para hablar sobre los motores eléctricos asíncronos y trifásicos y monofásicos, es importante considerar los criterios más utilizados para seleccionar el motor eléctrico más adecuado para la aplicación deseada. Es decir, que cuando yo voy a comprar un motor eléctrico, lo que más tengo que ver sería lo de la potencia. Que la potencia es la fuerza que el motor genera para mover la carga en una determinada velocidad. Esta fuerza es medida en HP, en caballo a vapor, en kilowatts. Las máquinas de corriente alterna son dispositivos que utilizan para su funcionamiento la tensión de las líneas de alimentación, tanto domiciliadas como industrial, y que en la República Argentina es trifásico con una tensión entre las fases de 220 volts entre líneas de 380 volts y 50 Hz. Cuando nos referimos a tensión de fase, nos referimos a la tensión de fase neutra y la tensión de línea es la tensión fase-fase. Este concepto es importante debido a que la conexión de los motores generadores pueden ser estrellas o triángulos. La corriente alterna es aquella en la que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor como consecuencia del cambio periódico de polaridad de la tensión aplicada en los extremos de dicho conductor. La variación de tensión con el tiempo puede tener diferentes formas, aunque la senoidal es más frecuente en casi todas las aplicaciones de electrotecnia. La tensión trifásica es un sistema de tres tensiones alternas acopladas que se producen simultáneamente las tres en un generador y desfasadas a 120 grados entre sí. Ahora voy a hablar de las leyes del electromagnetismo, que son las principales para el funcionamiento del motor. Hay ciertas leyes de electromagnetismo que estas máquinas utilizan,
en su funcionamiento. Es por ello que para explicar el funcionamiento de las mismas es necesario primero entender estas leyes. Está la ley de Faraday, que determinó que cuando el flujo magnético encerrado por una espira varía, se genera en ella una fuerza electromotriz inducida. La variación del flujo abarcado por la espira puede deberse a tres causas diferentes, que la primera es la variación de la posición relativa de la espira dentro del campo constante. La segunda es la variación temporal del campo magnético en el que está inmersa la espira, y la tercera sería la combinación de las dos anteriores. En la imagen de la derecha se ve esto que expliqué anteriormente, ya que si movemos el imán hacia adelante o hacia atrás, se va a generar una fuerza electromotriz inducida, que por la ley de Snell, la cual voy a explicar luego, genera una corriente tal que se oponga al campo magnético. Hay que tener cuenta en algo. Todo este funcionamiento de diferentes leyes del electromagnetismo se puede resumir en saber que se puede inducir corriente al tener un conductor o un flujo magnético variable. De igual manera, se puede inducir un campo, es decir, crear un campo magnético si se tiene movimiento de corriente. De eso hablan todas estas leyes. Bueno, siguiendo con la formalidad de las leyes presentes en el funcionamiento del motor eléctrico, también está presente la ley de Lenz. En su funcionamiento, la misma dice que la fuerza electromotriz inducida debe ser tal que tienda a establecer una corriente por el circuito magnético que se oponga a la variación del flujo que la produce. Hay un experimento que es el experimento del Ferrari, que explica un poco de este funcionamiento. El experimento consta en un imán con sus respectivos polos, con ejes vertical que le permite girar sobre él. Por otro lado, en la misma dirección del eje existe otro al cual va abozado a un disco metálico que puede girar libremente. Al hacer girar el imán, se produce en el disco corriente inducida, las cuales, recordando las leyes de Lenz, tenderán a crear a su vez otro campo magnético que se oponga al que le dio origen. El efecto resultante es el giro del disco en el mismo sentido que el imán. En el instante que el disco alcanza la misma velocidad que el imán, desaparecerán las corrientes inducidas sobre el mismo, con lo que se retrasará, lo que obligará a que aparezcan de nuevo dichas corrientes. De todo ello se obtiene el resultado de que el disco va algo retrasado con respecto al imán. Este sistema se lo denomina asíncrono, que significa que no existe igualdad de velocidad o de sincronismo. El experimento discreto no se puede convertir directamente en un motor, ya que no transformamos energía eléctrica en mecánica. En el inducido, para que se genere la fuerza magnetomotriz que hace girar el rotor, la fuerza electromotriz inducida solo se induce si el rotor se retrasa. Por ello, en este motor de inducción de rotor gira una velocidad menor que la velocidad del sincronismo. Este experimento se refleja en la imagen abajo del imán. También otro fenómeno electromagnético que ocurre dentro de un motor es la fuerza de Lorentz. En la física, la fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Como vemos en la imagen de la izquierda, pasa eso ya que hay una corriente circulando por la espira, la cual está inmersa en un campo magnético y por lo tanto se genera una fuerza que hace que la espira rote. Repitiendo estas leyes reflejan el funcionamiento de los motores, ya que, como les explicaré luego, están conformados por una parte móvil y otra parte fija. No hay conexión mecánica entre las partes, sino que las interacciones que se producen a través de las leyes que les mencioné. Ahora voy a explicar las máquinas síncronas. Esta máquina, para que funcione, tiene que girar la velocidad síncrona
síncrona que viene definida según el número de pares de polos y la frecuencia de corriente alterna en el estator. La máquina síncrona utiliza un estator constituido por un devanado trifásico distribuido en 120 grados. Y el rotor está formado por un devanado alimentado de corriente continua. No hay conexión física directa entre el rotor y el estator. El rotor es la parte giratoria del circuito electromagnético del motor y el estator sería que es la parte estacionaria del circuito electromagnético del motor. Bueno, ahora voy a explicar el principio del funcionamiento como motor. Digamos, el estator genera un campo magnético giratorio y el rotor crea un campo magnético físico. A través de esta interacción se crea el par motor y el giro de la máquina. Ahora voy a explicar el principio del funcionamiento como generador. El campo creado en el rotor, al girar, induce una fuerza electromotriz inducida en el estator y por lo tanto hace circular corriente por el estator que está conectado a la red. Industrialmente es el generador más utilizado en las centrales eléctricas y como motores son solamente utilizados cuando se demanda una gran potencia. Bueno, yo a continuación busco unos videos que es como para ver cómo es el funcionamiento de las máquinas síncronas para que lo puedan ver mejor, que es más o menos todo lo que yo acabo de explicar anteriormente. Bueno, en este video, como haciendo girar el rotor con el rotor energizado con corriente continua, se genera la corriente alterna trifásica en las espiras del estator. Bueno, ahora voy a explicar las máquinas asíncronas, que son las máquinas que a diferencia de las síncronas poseen aspectos constructivos diferentes. Su rotor posee un conjunto de espiras en cortocircuito, que el mismo puede ser de jaula de ardilla o de bobinado. El estator, por su parte, está constituido por un devanado trifásico distribuido en ranuras a 120 grados. Además, con el propósito de reducir las corrientes parásitas que reducen el rendimiento del motor, se colocan un conjunto de chapas de hierro aleadas con el silicio aisladas y apiladas como parte del circuito magnético. El rotor bobinado se cierra con cortocircuito desde el exterior a través de una escobilla y anillos de rozantes. Eso es lo bueno de rotor bobinado, pero como consecuencia de eso se necesita más mantenimiento que si el rotor fuera de jaula de ardilla. Bueno, el principio de funcionamiento. El estator de un motor asíncrono está formado por 3 devanados separados en el espacio a 120 grados. Los 3 devanados están alimentados mediante un sistema trifásico de tensión. Por lo tanto, las corrientes que circulan por las espiras son sinusoidales y están desfasadas a 120 grados. Y las tensiones aplicadas al motor, que también están desfasadas a 120 grados entre ellas, producirán 3 flujos rotantes que también están desfasados. Y por ello se inducirán en el rotor corrientes que producirán la necesaria fuerza magnetomotriz que hará que gire al mismo sin ningún dispositivo de arranque. Este tipo de motores posee 3 partes principales, que la primera es el rotor, luego seguiría el estator y luego el recinto. Cuando el motor está en operación, las bobinas del estator están conectadas directamente a la fuerza de alimentación.
Por lo tanto, el campo magnético resultante de las tres corrientes de fase es un campo que gira en el espacio a la velocidad de sincronismo. A través de esto se genera una fuerza electromotriz inducida en las espiras de rotor. Las espiras de rotor en cortocircuito están sometidas a tensión. Esto genera una circulación de corrientes por las espiras del rotor. Por la ley de Biot y Savarat se genera una fuerza sobre las espiras del rotor que genera un par sobre el rotor y consecuentemente el giro de la máquina sería. Vale destacar también que la ley de Biot y de Savarat hace que por la circulación de corrientes se genere un campo magnético. Y por la ley de Lorentz, que hoy la nombré, generan las fuerzas sobre las espiras del rotor. El motor asíncrono siempre gira a una velocidad inferior a la velocidad de sincronismo, ya que en caso contrario no se inducirá una fuerza electromotriz en el rotor de la máquina y por lo tanto no habría par motor. Lo que sí va a igual velocidad es el campo del rotor y del estator, pero la velocidad con lo que gira sería el rotor, no. La diferencia de velocidad entre rotor y la velocidad de sincronismo se denomina deslizamiento. Cuando trabaja en vacío, que quiere decir que trabajamos sin carga, gira muy próxima a la velocidad de sincronismo. En este caso, el único par motor desarrollado por la máquina es el necesario para comenzar las pérdidas. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las ventajas que tiene esta máquina. Que una de las primeras sería que la única alimentación eléctrica que recibe se hace a través de la línea trifásica que alimenta al devanado estátorico. Bueno, otra ventaja es que el rotor de jaula es muy robusto ya que no incluye sistema aislante. Sin embargo, no posee escobillas o elementos rozantes a diferencia del rotor de bobina. Tiene par de arranque, no tiene problema de estabilidad ante las variaciones bruscas de la carga y su funcionamiento es muy suave por el flujo rotante. Bueno, ahora voy a nombrar las desventajas de esta máquina. Que bueno, tiene dos desventajas, que la primera es la corriente de arranque, es mucho mayor que la corriente de funcionamiento nominal, que es entre 3 y 6 veces mayor. Y la segunda sería que la variación de su velocidad implica la variación de la frecuencia de la alimentación. Es necesario disponer de un convertidor electrónico que convierta la tensión de red en una tensión de frecuencia variable. Bueno, las características serían que, la principal característica es que la característica mecánica de los motores de los motores de inducción es prácticamente lineal entre vacío y plena carga. Después también otra característica es que el par máximo suele ser entre 2 o 3 veces el nominal. Después el par de arranque tiene que ser superior al nominal para permitir que el motor se ponga en marcha y para determinar un deslizamiento el par varía con el cuadrado de la tensión. El tiempo más común de rotor utilizado en un motor de inducción de 3 fases es un rotor de jaula de ardilla. Este tipo de motor es uno de los más utilizados en infinidad de aplicaciones. Ahora a continuación, como hice en las otras diapositivas, voy a mostrar un video de cómo funciona esta máquina asíncrona. Bueno, acá en el video podemos observar y ver cómo se crea el campo giratorio gracias a la corriente alterna.
Y ahora podemos ver, y vemos luego cómo se crea la fuerza de las espiras del rotor que lo hace girar. Bueno, ahora voy a explicar los motores monofásicos. El motor monofásico es muy conocido y utilizado cuando se requieren motores de baja potencia. La particularidad de estos motores es que poseen un devanado en vez de 3 devanados. El motor de inducción monofásico es el único motor que no puede desarrollar un campo giratorio y por ende no puede desarrollar un par motor neto, a no ser que se use alguno de los métodos de arranque para provocar que el rotor al menos comience a girar. Este motor, con un solo bobinado, genera un campo pulsante. Si estando el estator energizado y se le fuerza mecánica externa en algún sentido, se crea la acción correspondiente al motor de inducción y el motor acelera hasta una velocidad cercana al asincronismo. El sentido en el que el motor emprenderá su marcha será aquel en el que se aplica la fuerza mecánica externa. Para sustituir esa fuerza mecánica externa aplicada, se recurre a crear un campo giratorio a partir de una fuente monofásica, mediante el uso de dos bobinados estatóricos ubicados físicamente en una cuadratura, que constituye lo que se conoce como fase partida. Se construyen dos electroimanes que están formados por un ángulo recto, a lo que se aplica a su vez dos corrientes alternas desfasadas entre ellas a 90 grados. También este motor se conoce como de inducción, que se alimenta con una tensión monofásica que es de 220 volts. Si se aplica a cada par de electroimanes dos tensiones desfasadas a 90 grados, se producirá un campo giratorio y provocará la necesaria fuerza magneto-motriz para que el motor gire y alcance su velocidad nominal. Después, el método para que el motor inicie su movimiento es aplicando un par de electroimanes y electroimanes, que la tensión de 220 volts y la otra par, y al otro par la misma tensión sería. Pero a través de un condensador que genera un campo desfasado del anterior en aproximadamente también a 90 grados. Por ello es que entonces se produce el campo giratorio y el motor arranca. Para que el arrollamiento de arranque no quede permanentemente conectado consumiendo potencia extra, que se traduce en el calor en dicho bobinado, se desconecta una vez que el motor inicie su movimiento. La llave se abre por sistema centrifugado al adquirir su velocidad el motor sería, y lo desplaza y mientras está girando sigue desconectado. Después el sistema centrifugado se utiliza para que todos los motores monofásicos desde 1 hasta 3 HP sería. Y los motores monofásicos se fabrican para las potencias máximas de hasta 2 y 3 HP. Y también los motores monofásicos los podemos ver hoy en día en el uso doméstico, que por ejemplo pueden ser en las heladeras, lavarropas, aires acondicionados, también en los ventiladores. Bueno, muchas gracias por escucharme.